a la serie que habíamos iniciado sobre los salmos. Y hoy día vamos a poner atención en el Salmo número 43. Salmo 43. Voy a dar lectura a los 5 versos que tiene, un salmo bastante breve. Y luego de leer vamos a tener un momento de oración para después escuchar la exhortación de la palabra del Señor. Entonces dice así el Señor en su palabra: Dios mío, hazme justicia, defiéndeme, líbrame de gente impía, mentirosa e inicua. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán hasta tu santo monte, me conducirán hasta el templo donde habitas. Me acercaré entonces a tu altar, mi Dios, y allí, mi Dios, te alabaré al son del arpa, pues tú eres mi Dios, mi gozo y alegría. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Oremos. Señor y Dios, gracias porque podemos nuevamente acudir a tu palabra ahora para recibir de ella tu mensaje, Señor, tu exhortación, lo que el Espíritu Santo quiere que en este momento, en este día, en esta hora, nosotros recibamos de ti. Señor, necesitamos, por tanto, justamente la luz, el auxilio de tu Santo Espíritu, para que esto no sea una mera conferencia, sino que sea, Señor, tú hablando a nosotros. Señor, ten misericordia de mí y utilízame, Señor, de buena manera, para que pueda exponer tu palabra de manera fiel, porque tu pueblo anhela eso y no otra cosa, Señor. Que siempre estemos deseosos de tu palabra y de escucharla de la manera más fiel posible. Para eso necesitamos, Señor, hombres fieles, pastores fieles a ti. Ten misericordia de mí, Señor, una vez más, y permite que todos nosotros recibamos un buen alimento, una buena exhortación, y seamos animados, Señor, a vivir vidas santas delante de ti. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Hay algo en la lectura que yo hice que ustedes siguieron que le haya causado algo? Oye, esto me parece parecido, conocido de lo que leímos. ¿Nada? No he predicado fielmente. A la anterior. Bien, Flor, gracias, Señor. Fíjense que Flor se estaba atenta, parece, y dije, se parece a lo anterior, ¿verdad? De hecho, el verso 5, el último verso del capítulo 43, o sea, del Salmo 43, está 2 veces expresado en el Salmo 42, ¿ya? En el verso 5 del Salmo 42 y en el verso 11, ¿ya? ¿Por qué quise partir con esto en la introducción? ¿Por qué? Porque los salmos, en este caso el Salmo 42 y 43, forman una unidad. O sea, muchos eruditos incluso creen, o sea, si nosotros pudiésemos huriguetear para atrás, y muchas personas han hurigueteado en las Biblias hacia atrás, ¿no es cierto?, en las versiones más antiguas, estos formaban una unidad, eran un solo salmo. O sea, el autor de este salmo es exactamente la misma persona, ese salmista, ese hijo de Coré, como yo les decía, yo les explicaba que vimos en el Salmo 42. Y hay varias evidencias que nos hacen sentido para decir, sí, es un mismo salmo, pero que en algún momento se dividió, alguien lo dividió queriendo ayudar seguramente por las temáticas, pero tenemos acá justamente el verso 5, que Flor, ¿no es cierto?, ahí se dio cuenta, pero también tenemos las expresiones en este Salmo 43 de desesperanza por el acoso de los enemigos, ¿verdad? El salmista entonces sigue viviendo en esta constante de depresión anímica, en esta constante de depresión espiritual, como veíamos en el Salmo 42. Sin embargo, en este Salmo, o podemos decir ahora en la continuidad, ¿no es cierto?, del Salmo 42, vemos algo nuevo. Y lo nuevo que podemos ver está en esta súplica, podríamos decir que aparece en el verso 1, en esta súplica de justicia a su favor y de justicia en contra de sus enemigos. Eso no aparecía en todo el Salmo 42, ¿ya? Entonces, este sentimiento, este anhelo, este deseo va a ser el eje en donde se van a mover las súplicas, o las súplicas generalmente,
y las consideraciones que vamos a encontrar en este Salmo 43 o en la continuación, ¿no es cierto?, del Salmo 42, si decimos que es ¿no es cierto?, solamente una unidad. Entonces, para poder enfrentar el mensaje de hoy, quiero invitarlos a que podamos pensar en tres tópicos, en tres puntos. Primero vamos a tratar justamente lo de la justicia, que aparece ahí en el primer verso. Después vamos a referirnos a qué es lo que hay detrás de esto que está en el verso número 3, donde el salmista habla o pide luz y verdad, ¿ya? Y por último, vamos a recordar, así como lo hicimos en el Salmo 42, como hay expresiones de adoración y esperanza en medio del conflicto, ¿ya? Y después vamos a hacer también las aplicaciones correspondientes, ¿no es cierto?, del mensaje de hoy. Entonces, como primera cosa, cuando vemos acá esta necesidad o esta expresión de justicia, donde el salmista está, podríamos decir, solicitando, pidiendo justicia, no es una simple solicitud, no es una cuestión formal que podríamos decir que alguien va y eleva una solicitud a alguien. No, aquí hay una súplica de una palabra que de pronto nos suena rara, pero es la que mejor calza aquí, porque el Señor en su palabra está expresando a través del salmista que este hombre pide justicia, y esta justicia tiene la característica de una defensa o una vindicación. No sé si han escuchado la palabra vindicar o reivindicación también. Entonces, vindicar no es otra cosa que defender algo que es justo. Entonces, lo que vemos acá es una súplica de defensa, es una súplica de vindicación. El salmista entonces está agobiado. El salmista, este hijo de Coré, este levita, este hombre, está cansado. O sea, la expresión que nosotros usamos comúnmente, está cabreado. ¿No es cierto? Cuando uno dice, ¿cómo está? Estoy cabreado. ¿Por qué? Mira, me pasa esto, me pasa esto otro. Entonces, este hombre está clamando acá por justicia porque está chato, está cabreado, está cansado. ¿Y qué es lo que dice? Hazme justicia, defiéndeme. Eso le está pidiendo al Señor. No debemos olvidar, hermanos, que los salmos, y esto es importante que siempre lo tengamos muy presente, los salmos son poemas musicalizados. Entonces aquí hay una canción, yo pensaba en esto, es como una canción protesta. ¿Ya? ¿Han escuchado esas famosas canciones protesta que alegan sobre esto? Bueno, aquí hay una canción protesta, pero esta protesta no está siendo hacia un gobernante particular, sino que al Dios Todopoderoso. O sea, por eso es que no es una simple solicitud, no hay aquí una solicitud que uno le lleva al alcalde, una carta al presidente, sino que hay una canción protesta, un himno de protesta, un poema de protesta diciendo, estoy cansado, por favor, hazme justicia y defiéndeme. Entonces hay una expresión desesperada que lleva implícita la idea de la justicia, ¿no es cierto? O también el modo en que actúa Dios. O sea, yo clamo al juez justo porque Dios siempre actúa con justicia. Esto es parte de su esencia. Dios es justo, Dios es recto por esencia, no porque Él aprendió esto. Dios no aprendió nada. Dios siempre ha sido así. El salmista lo tiene muy claro. Entonces, al salmista, si nosotros comparamos con lo que ya venía diciendo en el Salmo 42, ya no le interesa seguir describiendo delante de Dios la manera en que sus enemigos lo atacan o los avergüenzan. Eso de alguna manera lo había hecho en el Salmo 42. Mira, Señor, esto, mira, estoy triste por esto. No le interesa describir ahora. Ahora da lo que podemos llamar, o lo que se llama comúnmente en el idioma cristiano y canuto, en la jerga canuta, da un paso más allá, o lo que se llama un paso de fe. Da un paso, es claro, ha venido sufriendo esto, pero ahora nos sigue describiendo cómo es afrentado, cómo es avergonzado, cómo es atacado, sino que solamente clama por justicia. Y en este paso de fe va y presenta su causa ante el juez. Es como justamente en nuestro medio común y corriente uno va para que sea defendido y esto llega a un tribunal. Esta es mi causa.
esto es lo que me pasa, hágame justicia, júzgueme. De hecho, en otras versiones, la versión Reina Valera 60, dice, júzgame Dios. Y eso puede ser extraño, porque yo no quiero ser juzgado. No, júzgame en el sentido de, hazme justicia. Que se haga justicia. Entonces da este paso de fe y presenta esta causa no ante cualquier juez, sino que ante el juez justo, ante el juez santo, ante aquel todopoderoso, aquel que no se equivoca y que va a actuar con justicia, aunque sea redundante el asunto, con justicia. Lo que está experimentando entonces este hombre es una sensación, y por eso que clama, es una sensación ahora no de olvido de Dios, porque eso es lo que de alguna manera había un reclamo en el Salmo 42, Señor, te has olvidado de mí. Creo que ahí en el Salmo 42 está en el verso, ya me acordaré. Pero bueno, ahora hay una sensación de abandono, no de olvido, ¿ya? Por parte de Dios. Como que el Señor está haciendo vista gorda y está haciendo oídos sordos a todo lo que Él está viviendo. Entonces por eso clama, por eso reclama, ¿ya? ¿Por qué me has abandonado? Dice el verso 2. ¿Por qué debo andar acongojado? Perdón. ¿Y sufrir por la opresión del enemigo? Entonces el sentimiento de agobio, ¿no es cierto? Ya, como decía, no es una cuestión de olvido. Creo que el verso 9. Sí, amén. Dios mío, dice el 42. Dios mío, roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? Entonces, ahora ya no es olvido. La sensación que él tiene ya no es de olvido, sino que derechamente me abandonaste. Me abandonaste. Entonces, sus sentimientos, en este sentimiento de abandono, él está pensando que como resultado de ese abandono de Dios, esta gente la describe, esta gente impía, esta gente mentirosa, esta gente inicua, me está matando casi. O sea, ya no puedo vivir con esta situación. Y él retrata o tilda a estas personas, a estos enemigos, como impíos, como mentirosos y como inicuos. Son palabras, mentiroso lo entendemos, ¿ya? El que es mentiroso es una persona que es engañosa, una persona que no es confiable, una persona que es hipócrita, una persona traicionera. Pero estas palabras impío e inicuo nos puede costar un poco más entender. La persona impía, ¿no es cierto? Así en fácil es esa persona que no es santa, pero no en el sentido de inocente, que no es santa, es decir, que no es de Dios, que no es parte del Señor. La Biblia habla de los santos de Dios, no como esas personas que son, ¿no es cierto?, impecables, sino que los santos de Dios son los que son parte del pueblo de Dios. Entonces, gente, Señor, gente que no es tuya, gente que no es parte de tu pueblo, gente hipócrita, gente traicionera, y después dice gente inicua, y lo inicuo o el inicuo no es otra cosa, ¿no es cierto?, que aquellas personas que no son rectas, que no son justas, que son malvadas, que es lo contrario de justicia o de equidad. Entonces, son a todas luces personas malvadas en todo el sentido de la palabra. Pero el salmista pone esta causa delante de Dios diciendo, mira, son mentirosos, son injustos, son impíos. Señor, defiéndeme, hazme justicia de ellos. Entonces el salmista no acude a Dios como una alternativa más. Es decir, mira, me ha fallado esto otro, voy a probar yendo a Dios. No acude a Dios como una alternativa más, sino que él confiesa que que también es juez, es su fortaleza. Eso dice el verso 2. Tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza. No es una alternativa más, sino que es la alternativa, no solamente es la alternativa correcta, sino que la única, ¿ya? Entonces, terminando este punto con respecto a la justicia, el salmista realmente acude a la única fuente de justicia, a la única fuente de rectitud y de santidad. Acude al Dios Todopoderoso, que como acabamos de ver en el verso 2, es su fortaleza. Como juez, este juez, él dice, yo quiero que tú decidas sobre mi causa. Yo quiero que tú, Señor, juzgues esto.
El pedir justicia implica estar diciendo, Señor, yo no quiero tomar la justicia por mis propias manos. Eso es lo que está diciendo. Señor, yo no quiero. O sea, había una tentación ahí a sacar el cuchillo, a sacar la espada, o un amigos que vengan y poder, como se dice, nosotros, ir y darle la dura a los enemigos. Pero él sabía que no era la alternativa. Esos enemigos, dice, yo quiero que tú seas el que juzgue, que yo no quiero tomar venganza yo. Sé tú, Señor, el que me vengue de mis enemigos. De hecho, ahora les entrego el título del mensaje de hoy. Dejemos la venganza al Señor. Dejemos la venganza al Señor. El salmista está diciendo aquí, yo no quiero tomar la justicia por mis manos, porque eso es pecaminoso. ¿Ya? Lo vamos a ver enseguida. Pero pasamos a la segunda parte. Vimos todo este ambiente de injusticia, pero todo el deseo de justicia. Pero en esta solicitud, en esta oración de este poema también, el salmista pide luz y verdad. Envía tu luz y tu verdad. Envíame tu luz y tu verdad. Ellas me van a guiar. Dice allí el verso número 3. ¿Ya? Estas palabras acá son puestas en el Salmo como personificaciones. Como que la luz, aunque existen personas que se llaman luz, pero como que la luz fuera una persona. ¿Ya? Y la verdad fuera otra. Y esta luz y verdad, mándalas tú, Señor. Eso es lo que estás viendo. Claro, suena extraño, pero son lenguajes poéticos. La poesía está llena de estas expresiones, no solamente los salmos. Entonces, estas personificaciones hacen las veces de, como les decía, estos mensajeros que alientan y guían a este hombre a tener comunión con Dios. Porque eso es lo que dice el verso 3. Envía tu luz y tu verdad, y ellas me guiarán hasta tu santo monte. ¿Por qué este santo monte? Sabemos que el santo monte está hablando de la ciudad, entre comillas, santa de Jerusalén, donde estaba el templo, y allí podía volver a tener. Acuérdense que él, ¿dónde estaba el salmista? ¿Dónde estaba? Estaba lejos. O sea, de estas tierras del Jordán, del monte Hermón, estaba lejos. Yo les contaba que esto era aproximadamente como 400 kilómetros. Entonces él quería ser guiado, dice, quería ser guiado pronto con toda esta justicia que quería experimentar, a volver a tener una comunión otra vez con el Señor allí en el lugar que él acostumbraba a estar, que era el templo. O sea, ¿se acuerdan? Este era un levita, ¿ya? Entonces, dice que esta verdad y esta luz sería lo que a él lo guiaría a tener una comunión estrecha con Dios. No debemos olvidar, con respecto ahora y a la luz, a esta luz y a esta verdad, que en la Escritura la luz está relacionada con la revelación de Dios, pero también con la salvación. Fijémonos en los antónimos. El antónimo de luz, incluso en la Escritura, cuando la Escritura habla de tiniebla, habla de oscuridad, apuntan a la perdición y apuntan a confusión. ¿Sí? De hecho, el Salmo 119, que es el salmo más largo, ¿no es cierto? En uno de sus versos dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Ya? Y esa misma palabra es una luz en mi camino. Entonces la luz y la verdad están estrechamente relacionadas con respecto a la salvación y con respecto a la revelación de Dios, a cómo Dios está hablando a quienes Él quiere revelarse, a quienes Él quiere mostrarse. Y la verdad, de manera particular, también está asociada a Dios como en quien no hay engaño. De hecho, la palabra verdad es contrario a mentira, ¿no es cierto? Y Dios, dice la Escritura, siempre es veraz. Dios siempre, y Él es la verdad. Jesucristo, en Juan capítulo 14, se refirió a Él mismo como la verdad y como el camino. Entonces, son estas cualidades de Dios, luz, verdad, las que necesita este hombre, las que necesita el salmista para volver a vivir en seguridad. Será Dios mismo quien lo guíe por medio de su palabra al lugar donde puede tener una comunión íntima. ¿Dónde? Esto es el templo. Lo que dice allí el verso 3 al final. Me conducirán, esta luz y verdad, hasta el templo donde habitas. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que
en la mente, en la cosmovisión del hebreo, ¿no es cierto? Porque Dios también se lo había revelado así. Dios habitaba en el templo. Allí estaba la presencia de Dios. La misma palabra del Señor después nos revela que Dios no está en un lugar específico. De hecho Salomón lo dijo en algún momento, o sea, te vamos a edificar este templo, te lo dedicamos a ti, pero tú no habitas en lugares hechos por manos de hombres, ¿sí? Bueno, pero este hombre entendía que allí estaba Dios, quería volver ahí, quería tener comunión con Dios, ¿ya? Son estas cualidades entonces las que estaba necesitando el Señor. Y al ser librado de sus enemigos, que eso es lo que está clamando, podrá volver de aquellas tierras del Jordán, como yo les decía, de esas tierras lejanas, a su querida Jerusalén. Entonces, hemos hablado de la justicia y he tratado de explicar a qué apunta el Salmo aquí con respecto a la justicia, también de esta luz y verdad, pero nos queda una patita con respecto a la adoración que está expresada o que expresa el salmista y a la esperanza en esa misma adoración. Termina el Salmo con esas expresiones que se dio cuenta Flor, ¿no es cierto? Con estas expresiones y deseos de alabanza, con toda la esperanza puesta en el Señor y en aquel que ha sido y es la fortaleza del salmista. En el verso 4 vemos la intención que tiene el autor al momento futuro de volver a su tierra. Es decir, cuando yo vuelva, ¿qué es lo que hay en la intención de su corazón? ¿Ya? Quiere volver a su tierra y allí a las funciones que él tenía como este sacerdote, como este levita, cantando, dice, al son del arpa. ¿Ya? Quiero alabarte al son del arpa. Todas las canciones en general, todas, no son excepción los salmos, expresan o alegría o pena. Piensen en su canción favorita. Da lo mismo cuál sea la temática, pero todas o son canciones alegres o son canciones que expresan pena, ¿no es cierto? Si son canciones de amor, son canciones de amor porque fue despechado el hombre, fue despechado la mujer. O si son, esos son tristes. Y si son canciones de amor alegres, es porque estoy enamorado y ese amor es correspondido. Y así, cualquier tema son o alegría o pena. Y los salmos es lo mismo. ¿Ya? En nuestro caso, lo que el salmista espera muy pronto es llegar al templo a alabar, ¿no es cierto? Es porque hay alegría, alabar en el altar, para allí cantar con alegría. Fíjense lo que dice el verso 4. Me acercaré entonces, es decir, cuando esto pase, cuando tú, Señor, me hagas justicia, eso es lo que anhela él, me acercaré entonces a tu altar, mi Dios, y allí, mi Dios, te alabaré al son del arpa, pues tú eres mi Dios, mi gozo y mi alegría. Entonces, esa alegría que dice aquí, ¿no es cierto? Esa alegría y ese deseo de llegar alegre a ofrecer adoración, podríamos pensar que se podría tratar de las circunstancias distintas. Estamos escuchando un cántico, ¿no es cierto? Un salmo que tiene de estas dos cosas. Tiene de la pena, de la angustia, pero también aquí está expresando que anhela seguir cantando o seguir componiendo salmos a lo mejor, pero un salmo de alegría. Y esta alegría, podríamos pensar, tiene que ver con un sentimiento. Sí, la alegría es un sentimiento, ¿ya? Pero fíjense que no está supeditado o no está acotado a esta alegría que dice el salmista, que quiere cantar con alegría a las circunstancias distintas. Es decir, ya no tengo a mi enemigo molestándome, no tengo a mis enemigos queriendo hacerme zancadillas. Nosotros podríamos pensar, claro, por eso el salmista quiere llegar allá y por eso quiere cantar. No es eso lo que lo alegra, sino que lo que dice la palabra del Señor es que su gozo y su alegría son Dios mismo. Fíjense qué interesante. Es Dios mismo la alegría. Verso 4, pues tú eres mi Dios y tú, podríamos decir también, mi gozo y tú, mi alegría. Son Dios mismo. Para el salmista, lo más deseable en su vida, lo que le trae más alegría y más gozo en su corazón, no son las bendiciones de parte del Señor, no es que el Señor le haga justicia o no, sino que son el Señor mismo. Y hay otra expresión de adoración, un poco más oculta, aquí en el Salmo, y que es importante conocer.
y está en el mismo verso 4. Cuando dice, me acercaré entonces a tu altar. Los altares, por definición, y especialmente en la Biblia, es donde se hacían, ¿qué cosa? Sacrificios, ¿sí? Entre paréntesis, ¿existen altares en la iglesia cristiana de hoy? En el catolicismo romano sí. Pero no existen, o no deberían existir, altares en los templos evangélicos, porque el altar por definición es sacrificio. Sin embargo, lamentablemente, se malentiende la escritura y dice, estamos en el altar. No hay altares. De hecho, nosotros no tenemos un templo, ¿sí? Pero si tuviésemos un templo, habría un púlpito, como este, o más bonito que este. Digo que este sea feo, más bonito, para que no se enoje el que lo construye. ¿Sí? O más bonito que este, ¿ya? Y no hay más. Y lo otro, está la mesa de comunión. Y nada más. Pero en otras tradiciones, como el catolicismo romano, hay un altar, esto es un paréntesis, porque en ese altar hay un sacrificio, el sacrificio de la misa, donde en la concepción romana del sacramento es donde allí está otra vez sacrificando al Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces, paréntesis, no existen o no debiesen existir los altares en el mundo cristiano. ¿Sí? Bien, entonces, dice el salmista aquí, el verso 4, me acercaré entonces a tu altar. Claro, en el judaísmo el altar estaba ahí porque se degollaban los corderitos o los cabritos, ¿no es cierto? Justamente para perdón de pecados, ¿verdad? Bien. Ahora, el salmista está deseando llegar al templo a ofrecer una ofrenda en el altar. Porque eso es lo que dice. Verso 4. Me acercaré entonces a tu altar. ¿A qué? ¿A qué se acercaban al altar las personas? Justamente a ofrecer sacrificios. Pero los sacrificios no eran solamente por expiación de pecado, había distintos tipos de sacrificios. Y este sacrificio al que está refiriéndose el salmista, por inferencia de todo lo que estamos viendo en el Salmo, está apuntando a los que se llaman los sacrificios u ofrendas de paz. Y las ofrendas de paz eran de tres tipos, ¿ya? Una era una ofrenda de paz que se ofrecía de manera general por la bondad o por la generosidad de Dios, ¿ya? Generalmente eran en alimentos, ¿ya? Otro tipo, ¿no es cierto?, era debido al cumplimiento de una promesa o de un voto. Y quizá aquí nos suene mucho más familiar si yo les pongo el ejemplo de lo que hizo Ana, que quería tener un hijo y no podía tener hijo, y le pide a Dios, le hace un voto, te hago una promesa, Señor, que si tengo un hijo varón, yo te voy a ofrecer esto. Y claro, Dios le concede a Samuel, y ella cumple ese voto. Entonces ella va y entrega este sacrificio o ofrenda de paz, ¿ya? Y la tercera ofrenda de paz, el tercer tipo, era cuando se ofrecían estos mismos tipos de ofrendas, pero porque Dios lo había librado a alguien de una aflicción grande, de circunstancias extremas. Entonces todo calza, porque era este tipo último de ofrendas que quería acercarse al altar este levita y decirle, Señor, gracias, porque yo confío en que tú me harás justicia. Entonces, Dios iba a ser adorado, o Dios ya estaba, ¿no es cierto?, o el salmista, perdón, estaba queriendo llegar a Jerusalén, queriendo estar en el templo para agradecer a Dios por esta liberación de un tiempo de extrema necesidad. Y en el mismo tono de adoración y esperanza, tenemos las expresiones retóricas del verso 5, que ya conocemos porque las vimos y que están repetidas en el Salmo 42, ahí en el verso 5 también, en el verso 11, y que dicen, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Y digo yo que son, y les explicaba que son expresiones retóricas, porque esto significa que son preguntas o son expresiones que no tienen una respuesta, ¿no es cierto?, explícita. O sea, ese ¿por qué te desanimas? ¿Por qué te inquietas? La respuesta es como obvia, y eso significa que sea retórico. O sea, no hay por qué, alma, no tienes por qué desanimarte. Alma, no tienes por qué inquietarte. O sea, hay una pregunta,
pero la respuesta está allí, al tiro. Yo no la entiendo así, ¿ya? Entonces termina el Salmo con estas expresiones. ¿Por qué? Porque en realidad el salmista está diciendo, no tengo por qué desanimarme si mi fortaleza es el Señor, como lo he expresado. No tengo por qué inquietarme si el que me hace justicia es el juez justo, ¿ya? Y sobresalen aquí entonces la alabanza, sobresale la adoración y sobresale el anhelo de exaltar a quien es Dios y Salvador. Entonces, hermanos, esa es la exposición de este salmo. Eso es lo que, de alguna manera, espero haber sido lo más claro posible de qué es lo que está expresando el salmista y qué es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí, ¿ya? Y las verdades que están contenidas en este salmo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Siempre yo le digo que un mensaje, un sermón sin aplicación no tiene sentido, ¿sí? Bueno, podemos encontrar y hacer muchas aplicaciones y dentro de lo que el Señor puede ayudar a uno, ¿no es cierto? Yo quiero animarlos también a ustedes ahora a que podamos aplicar juntos, ¿ya? Lo primero que quiero invitarlos a que meditemos. Creo que todos los que están aquí presentes, alguna vez hemos tenido deseo de venganza. ¿Sí? Deseo de venganza. Es decir, alguien me dañó, y algunos se ríen así, ¿ah? Alguien me dañó y yo quiero devolver eso, ¿no es cierto? O venganza, o revancha, o lo que sea, ¿ya? Como quieran expresarlo, pero la palabra más clara en esto es la venganza, ¿sí? Todos hemos tenido esos sentimientos, más de alguna vez, y posiblemente algunos los tenga hoy día, ¿ya? Y yo me acordaba el día viernes, el día viernes grupo pequeño que estamos tratando y estudiando sobre el pecado, ¿ya? Y sobre más que sobre el pecado, sobre la libertad de perdonar el pecado, ¿ya? Entonces yo le decía a él que me acordé en ese momento y me acordé de algo que yo iba a decir ahora y que lo voy a decir, ¿ya? Con respecto a la venganza me acordé de la famosa frase del Chavo del Ocho. ¿Qué decía el Chavito? Qué bueno, me gustaría que así se aprendieran la Biblia también. ¿Cuántos se saben versículos de memoria? Pero ese versículo de Chavito del 8 se lo saben todos, ¿ya? La venganza nunca es buena, mata el alma. Y es cierto eso. Ahora, no es que sea bíblico expresamente, pero es cierto. La pregunta es, ¿la palabra del Señor se hace cargo de esto? ¿Se hace cargo de la venganza? ¿Se hace cargo de esos sentimientos que incluso puedes tener tú hoy día o yo? Claro que sí, claro que sí. Y el Señor lo dice que este sentimiento, este anhelo de venganza, y esa venganza que nosotros queremos hacer por nuestras propias manos, es pecaminoso. En Levítico capítulo 10, voy a dar algunas citas, hay muchas. Levítico capítulo 19, el verso 18 dice de manera explícita, no te vengarás, ni guardarás rencor, primero está diciendo a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No digas, Proverbios capítulo 20, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios también 24, verso 29, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Entonces, ¿qué hacer con este sentimiento? Si el Señor dice, cuidado, no, la venganza nunca es buena, ¿ya? ¿Qué hacer con este sentimiento? ¿Qué hacer entonces? El Señor en su palabra nos exhorta a que podemos dejar ese peso, porque, queridos, convengamos que la venganza, cuando uno tiene ese sentimiento, es como escozor, como que uno quiere liberarse y quiere, como cualquier pecado, ¿ah? Como cualquier pecado, uno quiere llegar a cometerlo para, entre comillas, descansar, ¿sí? Porque cualquier pecado es así. Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Qué hacer con ese deseo? Mal deseo. ¿Qué hacer con ese deseo de venganza? Podemos dejar ese peso ¿a quién? Al Señor. Eso es lo que nos dice y estamos aplicando también el Salmo. Podemos dejar ese peso al Señor. ¿Cómo? Diciéndoselo, contándoselo al Señor en oración, o cantarlo, incluso en un salmo, orar un salmo,
orar y orar otros que son similares a en esta parte, para que sea Él, si es su voluntad, en este tiempo, y que en este tiempo Él tome venganza. Él tome venganza. ¿Por qué? Porque Él, al tomar venganza, es para hacer una actitud o un acto justo. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene pecado. Y lo que hace es total y absolutamente santo, sin mancha, sin pecado, porque Él es todo justicia. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. 2 citas, hay otras tantas al respecto. Alguien podrá estar pensando, pero ¿cómo el Señor va a tomar venganza? Bueno, sería entonces esta palabra del Señor muy extraña. Cuando acabamos de leer, Dios mío, hazme justicia y defiéndeme. ¿Ya? Pero miren lo que dice el Señor en otra parte, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y este juzgará a su pueblo es el que va a hacer justicia a su pueblo. El que va a vengar a su pueblo. ¿Ya? Hebreos 10:30. Después, Antiguo Testamento, profecía de Nahum. Jehová es Dios celoso y vengador. O sea, se está identificando como un Dios de venganza. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Cuántas veces entonces has experimentado este sentimiento de venganza? ¿Tiene remedio? Sí. Déjaselo al Señor. Esto es lo que la palabra del Señor, o en los salmos, muchas veces se define como los salmos imprecatorios, que no son otra cosa como justamente pedirle al Señor: Señor, obra tú. Obra tú. Tú haz juicio, o trae juicio, Señor, a mis enemigos. Y eso es lícito para que tú no peques. Para que tú no peques, para que yo no peque. Como segunda cosa, ¿cuántas veces has experimentado la sensación o idea de abandono por parte de Dios? ¿Qué es lo que experimentó este hombre? Me abandonaste. Dice así: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Probablemente sí, seguro lo de la venganza lo hemos experimentado. Probablemente el abandono no. Pero ¿cuántos de los que estamos acá hemos experimentado esta sensación o idea de abandono por parte de Dios? Dios no está viendo esto. Parece que no se da cuenta. Es cierto que la Biblia nos habla que Dios puede retirar o apartar su mano de sobre nosotros. Pero eso no es abandonarnos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el Señor dice que retira la mano de nosotros. Vamos a decir: a ver, tú quieres vivir tu vida de esta manera, ya te voy a dejar. Pero eso no es abandonar. Te voy a dejar, hazlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho así, los que somos padres, o los que hemos tenido a alguien, algún niño a nuestro cuidado? No, y porfía, ya te voy a dejar. Es que te vas a caer, ya, y lo deja. ¿Sí? Y se cae. Pero eso no es abandono, porque uno está ahí. Y uno dice: te dije que te ibas a caer. ¿Sí? Bueno, Dios muchas veces se retira de nosotros, pero no nos abandona, está ahí presente siempre, pero nos deja. Nos deja justamente para que tropecemos y para a través de eso disciplinarnos, ¿ya? Sin embargo, este no era el caso del salmista. Más bien estaba viviendo lo que sucede a menudo en un mundo caído, donde los malvados buscan hacer caer a quienes son del Señor, y todo esto, todo por causa del pecado y del tremendo daño que ha causado y sigue causando en el mundo. Entonces, podemos encontrar consuelo cuando vivimos situaciones así. Podemos encontrar consuelo. Esta sensación de abandono no es tal. Lo primero que vino a mi mente en este caso fue aquel en quien verdaderamente se experimentó el abandono de Dios. Y eso fue Jesucristo. Estas palabras: ¿por qué me has abandonado?, resonaron en mi mente las palabras que Cristo, una de las tantas expresiones que Cristo usó en la cruz. Y no la usó así porque, tengo que decir esto. Sino que, hermanos, Él experimentó el abandono del Padre. Y experimentó el abandono del Padre de manera justa.
¿Saben por qué? Porque estaba cargando con los pecados tuyos y con los pecados míos. Y Dios no tiene comunión con el pecado. ¿Saben lo que es eso? Ahí se muestra lo serio que es el pecado. Tuvo que abandonar a su hijo. Abandonarlo. Y él en ese momento sufrió. Tanto que esta expresión, ¿por qué me has abandonado?, fue un grito. Fue una exclamación. ¿Por qué me has abandonado? Así que no me venga a decir ninguno de ustedes, dice el Señor, que yo los he abandonado. Porque al que abandoné, para no abandonarte a ti, fue a mi hijo. O fue a tu hermano mayor, a mi hermano mayor, a Jesucristo. Hermanos, el abandono que experimentó Cristo fue a tu favor. Por llevar en su cuerpo el pecado y la maldad de cada uno de nosotros. Él fue abandonado para que nosotros no fuésemos abandonados por el Padre. Más bien fuésemos adoptados como sus hijos. Y por último, a propósito del mensaje del domingo pasado, ¿en qué encuentras gozo o alegría? El hermano Hernán nos invitó a reflexionar sobre eso. En las pruebas, gozo y alegría, era extraño, ¿no es cierto? La paradoja, hablaba él, ¿ya? ¿Será que el gozo está condicionado a las circunstancias que vivimos? Es cierto que esto es así. ¿Por qué? Porque sinceramente no podemos estar felices cuando sufrimos con la enfermedad. ¿Ya? No, eso no nos pone contentos. Nos pone contentos si sanamos de una enfermedad, claro. Pero no nos pone contentos cuando estamos enfermos. Las cosas adversas, las cosas tristes, las cosas que nos hacen sufrir, no es para ponernos contentos. No podemos estar felices cuando somos dañados física, anímica o espiritualmente, tampoco. Sin embargo, lo que encontramos en la palabra de Dios es una exhortación a que nuestro gozo y alegría no esté marcado por las circunstancias. Sí, podemos estar tristes y es lícito ponerse triste. Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Jesús lloró por la muerte de Lázaro. ¿Sí? No estaba contento en ese momento. Pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es que nuestro gozo, nuestra alegría puede estar y debe estar fundado en una persona más que en las cosas o la experiencia que vivimos. Y esa persona es Dios. El salmista, en sus circunstancias tristes, dice: tú eres mi Dios, tú eres mi gozo, tú eres mi alegría. ¿Podemos entonces, en circunstancias tristes, experimentar gozo y alegría? Sí, pero no porque, a ver, no significa esto, y creo que nuestro hermano Hernán se refería a eso, no es ser masoquistas, no es que, ay, estoy siendo, por causa del Señor, estoy siendo, ¿no es cierto?, vapuleado o me están torturando incluso, ¡qué rico! No, voy a sufrir por eso, pero ¿qué es lo que me va a poner contento? Es Cristo. Cristo que vive en mí, porque en Él está mi gozo, en Él está mi alegría. Sí, voy a sufrir, mi cuerpo va a doler. No es la estupidez de que, a propósito del Chavo del Ocho, el Chespirito, no me va a doler, decía, ¿no es cierto? En este caso el Chapulín Colorado. No me va a doler, ¿se acuerdan de esas expresiones? Y le dolía, y después decía, ay, sí me dolió. No, no es eso. Sino que el dolor es de verdad. El dolor anímico, el dolor espiritual es de verdad, el dolor físico es de verdad. Se puede manejar y hay técnicas, sí, pero el Señor no nos está diciendo esto, que hagamos, ¿no es cierto?, técnicas zen y cuestiones para soportar el dolor. No, tú puedes encontrar gozo y alegría en mí, dice el Señor, en mí. Tú eres mi gozo, tú eres mi alegría. Hermanos míos, considérense muy dichosos, cuando dice Santiago, considérense muy dichosos cuando estén pasando por distintas pruebas. Claro, a esto me refería yo, que puede sonar extraño, pero la dicha está que en esas pruebas el Señor está actuando. El Señor nos está, como ustedes, ¿no es cierto?, dice la Biblia que se purifica el oro con el fuego, ¿sí? Pero nosotros no conocemos eso. No conocemos eso, o sea, lo podemos conocer teóricamente, pero se me ocurre ahora, especialmente las mujeres que son mayoría acá, cuando se limpian las ollas, ¿cómo se limpian? ¿Cómo se limpian? ¿Con agüita nomás? No. ¿Con qué? Con virutilla. Ah, con virutilla. ¿Y la virutilla qué es lo que hace? Raspa. Bueno, esa figura quiero que la usemos ahora, que eso es lo que hace el Señor con nosotros, nos raspa. ¿Y nos raspa para qué?
para hacernos doler. No, nos raspa para sacarnos brillo. Y nos raspa para que la ollita quede brillante. Y nos podamos, ¿no es cierto?, incluso ver ahí casi como un espejo. Pero esta figura que quiero usar, y ¿no es cierto?, esta expresión que quiero usar de la olla, ¿no es cierto?, y esta ilustración de la olla y la virutilla, es que en realidad lo que debe reflejarse allí no somos nosotros, sino que es Cristo mismo. Señor, mira, tú me tienes así. Tú me tienes así. Si puedo soportar la prueba es porque tú, Señor, me pasaste ya la virutilla. Si puedo estar contento a pesar de estar pasando por esta prueba es porque tú, Señor, me estás limpiando. Que el Señor, queridos, nos ayude en esto. Y por estas cosas, por estas verdades y por la experiencia cristiana que significa todo esto, podemos cantar confiados. No le digo que lo vamos a cantar ahora, ¿no es cierto?, un himno que está basado en Romanos 8:28. Esta cita que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. No conocía esto el salmista. Esta carta a los romanos no se había escrito todavía, ¿sí? Pero calza perfecto aquí. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Todas. Las cosas lindas, solamente no. Todas. Todas las cosas. Es decir, de los que Él ha llamado y de acuerdo a su propósito, todas las cosas están dispuestas para el bien de ellos. ¿Y qué dice el himno? Se los voy a leer. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. De mi vida entera Dios es el sostén. Él es quien ordena todo por mi bien. En las duras pruebas, Él permanece fiel. Mía es la victoria, pero si descanso en Él. Hay dolor y muerte en mi derredor. Vela por mí, quien es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, pues su ayuda cierta no me faltará. Que el Señor nos bendiga. Amén. Tengamos una